Este es un recurso educativo para la asignatura de Física para la Arquitectura y en este recurso se hablará sobre las 3 leyes de Newton del movimiento. Isaac Newton construyó su célebre teoría del movimiento basándose en los cimientos asentados por Galileo. Antes de Newton, Galileo trató de explicar la dinámica del movimiento y esto le dio algunas ideas que le sirvieron a Newton. El análisis de Newton acerca del movimiento se resume en sus famosas 3 leyes del movimiento, escritas en su gran obra Principia Mathematica, que fue publicada en el año de 1687. Y aquí tenemos una imagen de Isaac Newton. Ahora sí podemos hablar sobre la sección 4.2 del libro de texto, que nos habla sobre la primera ley de Newton del movimiento. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza neta. Y matemáticamente lo podemos ver así. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la fuerza neta es igual a 0, esto nos lleva a que el cuerpo esté en reposo, es decir, su velocidad es igual a 0, o que el cuerpo se mueve a velocidad constante, que en cinemática nosotros lo conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. Y nosotros podríamos pensar que para que un cuerpo se mantenga en movimiento a velocidad constante es necesario aplicar una fuerza, pero esto no es así. Imaginemos que tenemos un disco sobre una mesa sin fricción, empujamos el disco, es decir, estamos aplicando una fuerza, pero al no haber fricción, el disco nunca se frenaría y por lo tanto no necesitaríamos una fuerza para mantener su movimiento, el cual sería a velocidad constante y en línea recta. Entonces, siempre que a un cuerpo no se le aplique en fuerza o su fuerza neta sea igual a 0, vamos a poder tener estos dos casos, de que el cuerpo esté en reposo con velocidad igual a 0 o que el cuerpo se mueva a velocidad constante, que sería un movimiento rectilíneo uniforme. La tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de velocidad uniforme en línea recta se llama inercia. Por ello la primera ley de Newton suele llamarse también ley de la inercia. Entonces la inercia nosotros la podríamos pensar como la resistencia que oponen los cuerpos al intentar cambiar su estado natural de movimiento, ya sea el reposo o mantener su velocidad constante. La segunda ley de Newton implica el concepto de masa. Es por eso que nos interesa conocer un poco más sobre qué es la masa, y eso se menciona en la sección 4.3 del libro de texto. Newton usó el término masa como sinónimo de cantidad de materia. Esta noción intuitiva de la masa de un objeto no es muy precisa porque el concepto cantidad de materia no está muy bien definido. Con mayor precisión podemos decir que la masa es una medida de la inercia de un objeto. La unidad de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos sobre medida de la inercia de un objeto? Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será la fuerza necesaria para cambiar su estado natural de movimiento. Y cuanto menor sea la masa de un cuerpo, menor será la fuerza necesaria para cambiar su estado natural de movimiento. Esto lo podemos resumir como que a mayor masa, mayor inercia, a menor masa, menor inercia. Es decir, un cuerpo de 50 kilogramos tiene mayor inercia a un cuerpo de 5 kilogramos. Y esta idea de la masa como una medida de la inercia de un objeto nos será muy útil en la segunda ley de Newton. Ahora sí estamos listos para hablar sobre la segunda ley de Newton del movimiento, y eso se aborda en la sección 4.4 del libro de texto. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto, y matemáticamente lo podemos escribir así, como que la aceleración, que es una magnitud vectorial, es igual a la fuerza neta, otra magnitud vectorial, sobre su masa. Es decir, la aceleración es proporcional a la fuerza neta y inversamente proporcional a la masa. Del resultado previamente obtenido, que es este, nosotros podemos escribir entonces la segunda ley de Newton como esta forma, que es la forma más conocida, donde nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas es la fuerza neta y es una magnitud vectorial, y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton, que lo representamos de esta forma. A también es una magnitud vectorial y es la aceleración del objeto,
y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo cuadrado, que lo podemos escribir de esta forma. Y m es la masa que nosotros ya mencionamos, de que su unidad de medida es el kilogramo en el sistema internacional. Esta ecuación que nos dice de que la fuerza neta es proporcional a la aceleración, es decir, entre más fuerza se le aplique a un objeto, mayor será su aceleración, es decir, un cambio en la velocidad, y esto es algo que nosotros ya sabemos en base a nuestra experiencia. Esta ley es muy importante para resolver problemas, porque si nosotros sabemos todas las fuerzas que actúan en un sistema y conocemos la masa del sistema o del cuerpo, entonces nosotros podemos encontrar la aceleración del sistema o del objeto. Y es por eso que esta segunda ley es tan importante. De la segunda ley de Newton podemos definir más precisamente la fuerza como una acción capaz de acelerar un objeto, y esto es algo que nosotros ya sabemos. En forma de componentes en coordenadas rectangulares se escribe como: si nosotros escribimos la ley de Newton para 3 dimensiones, esta va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Para entender eso, imaginemos que tenemos una abeja que está volando, así que su movimiento estará descrito en 3 dimensiones: a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y si usamos la ley de Newton, entonces esta tendrá 3 componentes: una componente a lo ancho, una componente a lo largo y una componente a lo alto. Entonces, si nosotros escribimos la segunda ley de Newton en 3 dimensiones en coordenadas rectangulares, la vamos a obtener de esta forma. Nosotros sabemos de que la fuerza neta es una magnitud vectorial, entonces podemos escribir la segunda ley de Newton en términos de sus componentes, y aquí tenemos la componente en X por el vector unitario Y, más la componente en Y por el vector unitario J, más la componente en Z por el vector unitario K. Y siguiendo estas relaciones, entonces nosotros vamos a ver de que esto va a ser igual a la masa por el vector aceleración, que igual va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, si nosotros conocemos la fuerza neta en X y conocemos la masa del objeto, vamos a conocer la aceleración en X. Si nosotros conocemos la fuerza neta en Y y la masa, entonces podemos obtener la aceleración en Y. Y si nosotros conocemos la fuerza neta en Z y conocemos la masa del objeto, entonces podemos calcular la aceleración en Z. Así que este es el caso más general cuando tenemos un movimiento en 3 dimensiones, pero también hay que recordar que podemos tener movimiento en 2 dimensiones y en una dimensión, lo cual será mucho más sencillo aplicar la segunda ley de Newton. Para lograr entender cómo funciona la segunda ley de Newton, explicaré un ejemplo sencillo. Aquí tenemos un hombre que va en su carrito, entonces lo primero que nosotros debemos hacer es definir un sistema de coordenadas. En este caso, todas las fuerzas que sean horizontales las voy a definir en el eje X, y todas las fuerzas que sean verticales las voy a definir en el eje Y. Entonces, hay que identificar las fuerzas que actúan sobre este sistema. En este caso sería en el carrito. Las fuerzas horizontales serían la fuerza motriz, que es la que hace de que el carrito se vaya moviendo, y la fuerza de roce o fuerza de fricción, que es contraria al movimiento. Tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, que es perpendicular a la superficie, y tenemos el peso que siempre actúa vertical hacia abajo. Entonces aquí ya identificamos todas las fuerzas que están actuando en nuestro sistema o en nuestro objeto. Lo siguiente que hay que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Como tenemos fuerzas horizontales y verticales, entonces podemos definir la segunda ley de Newton en 2 dimensiones. Y las fuerzas en X, ¿cuáles son? Vamos a definir que todo lo que vaya a la derecha sea positivo, entonces la fuerza motriz la tomamos como positiva, menos la fuerza de fricción porque se pone el movimiento al lado izquierdo. Y como hay movimiento en el eje X, entonces esto va a tener una aceleración asociada. Entonces la segunda ley de Newton, aquí está: la fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y lo mismo hacemos para el eje Y. Vamos a tomar que todo lo que vaya hacia arriba es positivo y todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Entonces la fuerza normal va positiva menos el peso, porque va en sentido contrario. Pero como en el eje Y no hay una aceleración asociada porque no se estaba moviendo, entonces la fuerza neta en Y es igual a 0. Partiendo de lo que ya teníamos, que es esto, entonces podemos despejar para la fuerza normal. La fuerza normal nos quedaría de que es igual a la fuerza del peso.
Y esto tiene sentido porque el carrito no se está moviendo en dirección Y, está en reposo, algo que ya sabemos. Planteando la segunda ley de Newton en términos de sus componentes, que nosotros sabemos de qué es esto, entonces si sustituimos vamos a obtener esto, la componente en X, que aquí la tenemos, por su vector unitario más la componente en Y por su vector unitario. Pero nosotros ya dijimos de que la fuerza normal es igual al peso, entonces esto se cancela y es 0 y nos queda de que la fuerza neta es igual a su componente en X en dirección Y igual a la masa por la aceleración en Y. Y esto sería la segunda ley de Newton para este ejemplo en especial. Y esto tiene sentido por lo que ya mencionamos, el carrito se está moviendo en dirección horizontal en el eje X. Es por eso de que aquí en la segunda ley de Newton no aparece nada que esté relacionado con la componente en Y, porque en esa dirección no hay movimiento. Aquí nos está diciendo que la fuerza neta, que solamente estas dos fuerzas actúan en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ya habiendo planteado la segunda ley de Newton, lo demás es sencillo, porque perfectamente nos pueden dar esas dos fuerzas y nos pueden pedir encontrar la aceleración. Aquí solo tendríamos que despejar, o nos pueden dar las dos fuerzas y nos dan la aceleración y nos piden dar la masa del objeto, o nos pueden dar la masa y la aceleración y una de estas dos fuerzas y encontrar la fuerza restante. Entonces, más que todo en eso se basan los problemas con las leyes de Newton, en identificar las fuerzas y encontrar la segunda ley de Newton, y lo demás solo es despejar para lo que nos pidan. Nosotros sabemos que todas las magnitudes físicas tienen asociado una unidad de medida que se toma de referencia de acuerdo a un sistema de medida. Nosotros hemos usado el sistema internacional porque es el más usado en la comunidad científica, pero la siguiente tabla nos muestra otros dos sistemas de medida que también podríamos usar. En primer lugar tenemos el sistema internacional, que nosotros sabemos que la masa se da en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo y la fuerza en newton. Pero también tenemos el sistema cgesimal, que nos dice que la masa está en gramos, la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado y la fuerza en dina. Y tenemos el sistema británico, que la masa se define como SLU y la fuerza en libras. Como recomendación, hay que estar atentos a las unidades de medida que nos den en el enunciado del problema, ya que si nos dan la masa en kilogramos y la fuerza en dinas, entonces hay que hacer una conversión de esas cantidades al sistema de interés. Por ejemplo, si en el problema nos piden que dejemos los datos en el sistema internacional, entonces hay que asegurarnos de que la masa está en kilogramos, de que la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza en newton. Pero si nos están pidiendo que dejemos expresados nuestros datos en el sistema cgesimal, entonces tenemos que asegurarnos de que la masa la utilicemos en gramos, la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado y de que la fuerza esté en dinas. Para eso hay que tomar en cuenta estos factores de conversión que tenemos aquí. Conociendo la segunda ley de Newton y cómo las fuerzas afectan el movimiento, ahora podemos hablar sobre la tercera ley de Newton, y eso se aborda en la sección 4.5 del libro de texto. La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero, y matemáticamente lo podemos ver así. La fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B es igual a menos la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A. En ocasiones esta ley se parafrasea como: para toda acción existe una reacción igual y opuesta, y veremos qué nos quiere decir esto. Aquí tenemos un ejemplo en el cual una persona golpea el balón aplicando una fuerza. Esta fuerza sería nuestra fuerza de acción, la cual provoca que el balón se mueva, pero al golpear el balón, esta persona siente que su pie se frena debido al contacto entre el pie y el balón, y resulta que se frenó debido a que el balón ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto a la fuerza de acción. Esta fuerza es la que se conoce como fuerza de reacción. En este otro ejemplo tenemos una persona que empuja la pared, es decir, aplica una fuerza que sería la de acción, que es esta que tenemos en color rojo. Al empujar, esta persona se frena y se detiene debido a la fuerza que la pared ejerce, la cual es de igual magnitud y dirección, pero es de sentido contrario. Esta sería la fuerza de reacción. Para evitar confusiones, es muy importante recordar que la fuerza de acción y la fuerza de reacción actúan sobre objetos diferentes. ¿Y qué quiere decir esto?
Analizando este ejemplo, nosotros vemos de que la fuerza de acción es la fuerza que la persona ejerce sobre el balón y la fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce la pelota sobre la persona. Es decir, la fuerza de acción se ejerce sobre la pelota y la fuerza de reacción se ejerce sobre la persona. Así que se cumple lo que nosotros mencionamos aquí, de que estas fuerzas actúan sobre objetos diferentes. Lo mismo pasa en este segundo ejemplo. La fuerza de acción es la fuerza que ejerce la persona sobre la pared y la fuerza de reacción es la fuerza que ejerce la pared sobre la persona. Es decir, la fuerza de acción se ejerce sobre la pared y la fuerza de reacción se ejerce sobre la persona. Y tenemos lo mismo, que actúan sobre objetos diferentes. Una observación importante es que la segunda ley de Newton se aplica a un objeto o un sistema. Por ejemplo, en este caso de aquí, si aplicamos la segunda ley de Newton sobre el balón, solo consideramos la fuerza de acción, que es la que se aplica directamente sobre el balón, y eso será igual a la masa del balón por la aceleración del balón, sin tomar en cuenta la fuerza de reacción. Así que podemos concluir que la segunda ley de Newton se aplica sobre un objeto y la tercera ley de Newton sobre dos objetos diferentes. Entonces hay que tener bien claro esa distinción entre ambas leyes. Hasta el momento ya hemos analizado las tres leyes de Newton, pero hay algo importante a considerar, que las leyes de Newton no se pueden aplicar siempre. Los casos en los que no se pueden aplicar son objetos que se muevan a rapideces muy altas cercanas a la rapidez de la luz, es decir, a rapideces cercanas a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En los problemas que nosotros vamos a resolver, vamos a notar que nunca va a parecer que un objeto tenga una velocidad tan alta. Esto es porque en esos casos las leyes de Newton no se cumplen. Otro de los casos donde no se puede aplicar es a nivel cuántico, es decir, a partículas y subpartículas. En los ejemplos que nosotros vamos a resolver, nunca nos vamos a encontrar de que queremos aplicar las leyes de Newton, por ejemplo, a un electrón o a un fotón, ya que este es otro de los casos en los que fallan las leyes de Newton. Y en sistemas de referencia acelerado, es decir, sistemas no inerciales, y de esto hablaré un poco a continuación. Un sistema de referencia lo podemos pensar como el ojo de un observador. Este observador puede estar en reposo o en movimiento. Si el observador está en reposo o se mueve a velocidad constante, entonces tenemos lo que es sistemas de referencia inercial. Estos son sistemas que no están acelerados y donde se cumplen las leyes de Newton. Para entender mejor esto, imaginemos un ejemplo. Nosotros tenemos un observador, es decir, un marco de referencia sobre un automóvil que se mueve a velocidad constante, y nosotros colocamos una taza sobre el tablero del automóvil. Como nuestro marco de referencia, es decir, el automóvil se mueve a velocidad constante, entonces la taza permanecerá en reposo, es decir, no se moverá, y si aplicamos las leyes de Newton, estas se cumplirán, porque es un sistema de referencia inercial que no está acelerado. Y también tenemos los sistemas de referencia no inercial. Estos sistemas están acelerados y en estos sistemas no se cumplen las leyes de Newton. Siguiendo con el ejemplo del automóvil y la taza, si nosotros tenemos un automóvil que se acelera, la taza sobre el tablero se moverá. Es decir, si el automóvil acelera, la taza se moverá hacia atrás. Si el automóvil desacelera, la taza se moverá hacia enfrente, similar a lo que nosotros sentimos cuando vamos sentados en un automóvil. Si nosotros aplicamos las leyes de Newton sobre la taza, estas no se cumplirán. Específicamente la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre la taza no va a ser igual a la masa de la taza por la aceleración de la taza. Y para poder resolver esto necesitaremos de unas fuerzas ficticias. Pero este tipo de problemas no los analizaremos nosotros, ya que solo nos interesan los marcos de referencia inerciales, donde las leyes de Newton sí se cumplen. Y con esto termina el recurso educativo sobre las leyes de Newton. Nos vemos en otro recurso educativo.